Mi padre me pidió que le prestara mis ahorros y luego los gastó en las vacaciones de su nueva esposa. Así que presenté una demanda y lo eliminé de mi vida para siempre. Todo esto empezó hace unos 6 meses y aún ahora sigo procesándolo todo. No soy una de esas personas que revela sus dramas personales en línea, pero esto es demasiado para guardármelo para mí. Honestamente no sé si reír, llorar o gritar, y siento que necesito algo de perspectiva. Permítanme comenzar diciendo que siempre he sido cuidadoso con mi dinero. Crecí viendo a mi padre manejar las finanzas como si fuera dinero del Monopoly, gastando demasiado, planificando poco y, de alguna manera, siempre convenciendo a los demás de que no era su culpa cuando las cosas salían mal. Pero bueno, él es mi papá, y a pesar de sus defectos, siempre pensé que podía confiar en él cuando realmente importaba. ¿Es esto confianza? Sí, ahora ha desaparecido por completo. Aquí hay un poco de contexto. Tengo 27 años y he estado ahorrando durante años para comprar mi primera casa. Trabajo duro, mantengo mis gastos bajos y me enorgullezco de haber construido una red de seguridad decente. No es que esté nadando en dinero, pero los $220,000 que reservé los ahorré lo mejor que pude. Representaban mi independencia, mi futuro y, francamente, mi negativa a terminar en el mismo lío financiero que vi cuando era niña. Mi padre, por otro lado, es encantador, siempre lo ha sido. Puede entrar o salir de casi cualquier situación, es un vendedor nato, por así decirlo. Cuando mis padres se divorciaron hace 10 años, se volvió a casar con Elizabeth, una mujer 15 años menor que él y, digamos, muy particular en cuanto a su estilo de vida. Mi relación con Elizabeth siempre fue educada pero distante. Nunca confié en ella del todo. Ella tiene esta forma de hacer comentarios pasivo-agresivos que parecen lindos al principio pero luego dejan un mal sabor de boca. ¿Conoces este tipo? De todos modos, hace unos 6 meses mi padre me llamó inesperadamente. Lo recuerdo tan claramente porque él nunca llama a menos que necesite algo. Todo empezó de forma bastante casual. Hola Sane, ¿cómo van las cosas en el trabajo? ¿Sigues ahorrando para la casa? Parecía alegre, incluso orgulloso, algo inusual en él. Para ser sincero, me sentí bien, como si por primera vez estuviera realmente interesado en mi vida. Luego vino el giro. Mira, amigo, no te lo preguntaría si no fuera importante, pero estoy en un aprieto ahora mismo. Nada importante, solo algunos gastos inesperados y necesito un poco de ayuda para sobrevivir. Solo un préstamo, a corto plazo, por supuesto. Te lo pagaré tan pronto como pueda. Al principio era escéptico. ¿En un dilema? Mi padre siempre parecía estar en una situación difícil. Pero lo dijo todo muy bien. Me contó sobre algunas facturas médicas que Elizabeth había recibido recientemente, nada que pusiera en peligro su vida, me aseguró, y sobre un problema de plomería inesperado en su casa que necesitaba atención inmediata. Parecía avergonzado, como si le costara toda su energía solo preguntar. Eso fue lo que me conquistó. No solo estaba pidiendo dinero, él me pidió ayuda. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pregunté con cautela. Hubo una pausa. Alrededor de $15,000, dijo. Me sentí casi culpable, pero rápidamente pensé que si esto era demasiado, entonces incluso la mitad de esa cantidad realmente ayudaría. Sentí el peso de la decisión asentarse en mi pecho. $115,000 era una gran parte de mis ahorros, pero no se trataba solo del dinero. Mi padre pidió esto. Por más que sabía, por más que quería decir que no, no pude hacerlo. Me prometió que me los devolvería dentro de un año. Eres mi hijo, Sane. Nunca te dejaré colgado, dijo, casi ofendido por la idea. La cuestión es la siguiente: cuando miro hacia atrás, veo señales, pequeñas cosas que no me gustan. Por ejemplo, Elizabeth comentó casualmente durante una cena familiar hace unas semanas cuánto extrañaba unas verdaderas vacaciones, como no habían estado en ningún lugar exótico durante años. Me pareció extraño porque por lo que vi en Facebook, solo estuvieron en México el verano pasado. Y entonces mi padre mencionó casualmente que Elizabeth había estado soñando con Bali, en la misma conversación cuando me pidió dinero. Recuerdo que me reí nerviosamente, pensando que no estarían planeando un viaje en ese momento, ¿verdad? Pero lo ignoré.
Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, dejando que mis problemas de confianza nublaran mi juicio. Después de todo, se trataba de facturas médicas por problemas de plomería, cosas urgentes y necesarias, ¿verdad? Así que transferí el dinero, 20.000 pesos, el monto total. Era más de lo que pidió, pero quería asegurarme de que tuviera suficiente dinero para cubrir todo. Hago esto porque creo en ti, le dije. Por favor, no hagas que me arrepienta de esto. Él prometió que no lo haría. Unas semanas después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de mi padre. Fue breve, informal, casi informal: hola, nos vamos a Bali 2 semanas. No te preocupes por la casa. Elizabeth está encantada. Me quedé mirando mi teléfono con el estómago revuelto. Por un momento pensé que debía haber entendido mal. Quizás quiso decir que estaban planeando un viaje para más adelante, o quizás encontró alguna oferta loca y decidió reservar algo para el próximo año. Pero entonces abrí Facebook y vi fotos de Elizabeth sonriendo de oreja a oreja en primer grado, sosteniendo una mimosa, con la leyenda: comienzo las vacaciones soñadas que he esperado durante años. Gracias, Fran. No podía respirar. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Vacaciones soñadas, primera clase, mimosa, ahí se fue mi dinero. Inmediatamente llamé a mi padre. Él no contestó el teléfono. Le escribí. No obtuve respuesta. Mientras tanto, aparecían más y más fotos en el feed de Elizabeth: su villa frente a la playa, su nuevo bolso de diseñador y mi título favorito, que me hizo querer arrojar mi teléfono al otro lado de la habitación: cuando tu marido te mima porque te lo mereces. Pasé el resto del día experimentando alternativamente incredulidad, rabia y esa sensación de humillación que lo consumía todo. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Actualización: el problema es que probablemente podría dejarlo pasar. Bueno, quizá dejar ir no sea la frase adecuada. Quiero decir, $20.000 no es una cantidad pequeña, y no es fácil perdonar a alguien por malgastar tus ahorros. Estaba de vacaciones en la playa, pero si mi padre simplemente lo hubiera admitido, se hubiera disculpado o incluso me hubiera dado algún tipo de excusa vacía, podría haberlo atribuido a una dolorosa lección de vida sobre la confianza. Pero en cambio hizo lo contrario. Él mintió, me hizo luz de gas y me trató como si yo fuera el problema. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba profundizar más. Después de varios días de silencio, finalmente pude comunicarme con él. Llamé 3 veces seguidas porque ¿quién hace eso si no es serio? Al cuarto timbre cogió el teléfono, su voz estaba soñolienta, como si lo hubiera despertado. Hola Sane, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Ni siquiera sabía cómo empezar, así que lo solté sin pensarlo. Papá, ¿te gastaste mi dinero en vacaciones? Hubo una larga pausa. Luego, un suspiro tan condescendiente que casi se la oía poner los ojos en blanco por teléfono. Sane, eres ridículo, dijo. Sabes que yo jamás haría eso. El dinero se destinó a renovar la casa. Como te dije, Elizabeth y yo reservamos un viaje después de eso. Necesitábamos un descanso. No lo entenderás. No entiendo. Mi sangre hirvió. ¿Me estás diciendo que es una coincidencia que pidieras $20.000 para una emergencia y luego 2 semanas después volaras en primera clase a Bali con un bolso de diseño nuevo en la mano? Entonces, ¿qué hago, Sane? ¿No cuidar de tu esposa? No sabes lo que es estar casado. Cuando uno está casado, hace sacrificios, descaro. La absoluta audacia de este hombre al presentar mis ahorros como una especie de gesto romántico para su esposa. Me quedé atónito por un segundo. Casi empecé a dudar de mí mismo. ¿Reaccioné exageradamente? ¿Es posible que las vacaciones se hubieran planeado con antelación y que el momento fuera terrible? Pero entonces me acordé del texto, aquel donde decía: no te preocupes por la casa. Si hubiera una reforma importante de plomería, ¿por qué no tendría que preocuparme? En ese momento decidí dejar de pedir explicaciones. Si quisiera respuestas tendría que encontrarlas yo mismo. Lo primero que hice fue recorrer las cuentas de Facebook e Instagram de Elizabeth.
Nunca presté mucha atención a sus publicaciones antes. Para ser honesto, su feed consiste principalmente de selfies y citas inspiradoras sobre la manifestación de la abundancia. Pero esta vez noté algo extraño. Aproximadamente una semana antes de que mi padre me pidiera un préstamo, Elizabeth publicó una foto de su itinerario de viaje. Sueño a lo grande, voy a hacer realidad este viaje. Almohadilla próximamente almohadilla Bali Bond. La miré largo rato, sintiendo un nudo en el estómago. La firma en sí no era una prueba, pero fue la primera migaja que me hizo darme cuenta de que me habían mentido desde el principio. No reservaron el viaje después de la reforma, ya lo estaban planeando cuando me llamó y me pidió dinero, luego fui en busca de pruebas contundentes. Puede que mi padre no sea muy bueno con el dinero, pero es terrible para ocultar sus huellas. Incluso cuando era adolescente, aprendí a acceder a su correo electrónico. No preguntes, es una larga historia. Y aparentemente nunca se molestó en cambiar su contraseña. No me sentía orgulloso de ser espía, pero en aquel momento no me importaba. Necesitaba saber la verdad. No me llevó mucho tiempo encontrarla. Su bandeja de entrada contenía confirmaciones de reservas de vuelos y de un resort de lujo. Estaban fechados 2 días antes de que me llamara para el préstamo. Se me hundió el corazón cuando vi el total, $18,700, casi la misma cantidad que le había enviado. Pero lo que más me impactó fue el mensaje que le envió a Elizabeth después de la reserva, que decía, no te preocupes por el dinero, Sane nos tiene cubiertos. Tuve que leerlo 3 veces antes de entenderlo. Ni siquiera tenía pensado utilizar el dinero para lo que me contó. Él entró en esto sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, y lo peor de todo, estaba orgulloso de ello. Armado con los recibos, lo llamé de nuevo. Esta vez no le di oportunidad de ignorarme. Vi las cartas de reserva, papá, dije, yendo directo al grano. Reservaste el viaje incluso antes de pedirme un préstamo. Deja de mentir. Silencio. ¿En serio me estás espiando?, respondió bruscamente, con un tono repentinamente defensivo. ¿Tienes idea de lo intrusivo que es esto? Dios mío, Sane, te estás comportando como un niño. ¿Estoy actuando como un niño? Me robaste mis ahorros, me mentiste en la cara y los gastaste en unas vacaciones que no podías pagar. Esto es actuar como un niño. Por un segundo pensé que iba a disculparse, pero en lugar de eso redobló sus esfuerzos. Escucha, Sane, soy tu padre. He hecho más por ti de lo que jamás podrás pagar, y si no puedes ayudarme aunque sea una vez, quizás ya no necesitemos hablar más. Después de esa llamada, comencé a preguntarme cuánto de esto fue idea de Elizabeth. ¿Estaba ella manipulándolo o él lo hacía por voluntad propia? En cualquier caso, no importaba. Claramente no tenía ningún problema en gastar dinero que no era suyo. Quiero decir, ¿quién publica fotos de sus maletas de diseño y las titula bendiciones de NAD cuando el dinero proviene de la cuenta bancaria de otra persona? Pensé en acercarme a ella directamente, pero ¿qué le diría? Hola, Elizabeth. Espero que hayas disfrutado de la villa que pagué por accidente. No, era un asunto entre mi padre y yo, o eso creía. Unos días después, mi tía, la hermana de mi padre, Maya, me llamó. Ella se enteró del viaje y quería saber si yo había contribuido a él. Le conté todo y luego ella misma me reveló su sorprendente noticia. Al parecer no fui la primera persona a quien mi padre le hizo esto. Maya me dijo que él le hizo una broma similar hace unos años, pidiéndole $55,000 para saldar una deuda y luego usándolos para pagar un viaje de fin de semana para él y Elizabeth. Ella nunca se lo contó porque no quería crear un drama familiar, pero ahora que sabía que a mí también me habían quemado, ya no quería guardar silencio. Fue entonces cuando me di cuenta, no se trataba de una traición única, era un patrón. Y si no hago nada, él seguirá haciéndolo conmigo, con Maya, con cualquiera que confíe lo suficiente como para confiar en él. Decidí acudir a los tribunales. Última actualización, el día que decidí presentar una demanda contra mi padre parecía surrealista. Me imaginé sentado en la oficina de un abogado, discutiendo cómo recuperar mi dinero del hombre que me enseñó a andar en bicicleta.
Cuando le dije a mi padre que lo llevaría a un tribunal de reclamos menores, su reacción no fue la que esperaba. Pensé que se sentiría avergonzado o que intentaría razonar conmigo, pero en lugar de eso se rió. Se rió como si la idea de que yo me defendiera fuera una especie de broma. ¿De verdad le haces esto a tu padre?, dijo, con la voz llena de burla. Buena suerte, Sane. Gastarás más dinero en abogados de lo que yo te devolveré. Fue molesto, pero no lo demostré. En cambio, le dije con calma, no hago esto para hacerte daño, papá. Hago esto porque no puedes seguir tratando así a la gente. Fue entonces cuando dijo algo que me impactó. Vamos, ¿crees que eres la primera persona a la que le pido dinero prestado? Todo el mundo sabe cómo funciona. Ayudas a tu familia y no esperas recuperarlos. Así es la vida. Sentí que se me revolvía el estómago. No era solo Maya, había otros. ¿Cuántas veces hizo esta estafa? ¿A cuántas personas convenció de vaciar sus ahorros solo para gastarlos en las vacaciones y el tratamiento de Elizabeth? Mientras preparaba mi caso, comencé a comunicarme con otros miembros de la familia, y lo que encontré fue perturbador. Mi padre pidió dinero prestado durante años, a primos, tíos e incluso a un amigo de la familia. Les había contado a todos en algún momento historias sobre facturas inesperadas o emergencias. Las cantidades variaban, a veces eran varios cientos, a veces miles, pero la historia siempre era la misma, nunca pagó la deuda. ¿Y Elizabeth? Ella no solo estaba allí, ella lo alentó activamente. Uno de mis tíos me dijo que fue ella quien sugirió las vacaciones cuando mi padre le pidió dinero prestado el año pasado. Ella dijo que él se lo merecía después de todo el estrés por el que había pasado, explicó. Lo siguiente que supe fue que estaban publicando fotos del crucero. Cuanto más aprendía, más enfadado me ponía. No fue solo descuido o mal juicio, fue un patrón deliberado de explotación. ¿Y qué es lo peor? Nadie lo pilló nunca haciéndolo. Todos hicieron la vista gorda porque era miembro de la familia, y eso es lo que hacen los miembros de la familia. Bueno, esta vez no. El día del juicio fue como una reunión familiar que salió mal. Mi padre parecía irritado y desaliñado, como si acabara de levantarse de la cama. Elizabeth llegó vestida de gala, como si estuviera asistiendo a una especie de gala. Juro que no podrían ser más incompatibles si lo intentaran. Cuando se presentó el caso, mi abogado me explicó todo, el contrato de préstamo, sí, le hice firmar uno, mensajes de texto e incluso recibos que encontré en su correo electrónico. Fue un trato sólido, pero eso no impidió que mi padre intentara convertirlo en una fiesta de lástima. Jeque, mi esposa. Gritó en un momento dado, señalando dramáticamente a Elizabeth. ¿Sabes cuánto estrés sufro al intentar cuidarla y mantener nuestro hogar? Sane simplemente está amargado porque no entiende lo que significa ser un hombre. Sentí que mi cara se sonrojaba de ira, pero no mordí el anzuelo. En lugar de eso, dejé que la evidencia hablara por sí sola. Hay que reconocer que la jueza no quedó impresionada por su teatralidad. Ella falló a mi favor, ordenándole pagar los $20,000 completos más los costos judiciales. Debería haberme sentido como una victoria, pero mientras veía a mi padre salir corriendo de la sala del tribunal, no podía quitarme el vacío del pecho. No fue una victoria, fue simplemente una lucha por una compensación. Esto es lo que nadie te dice sobre cortar lazos con la familia, no sucede de la noche a la mañana. No es un momento dramático, digno de una película, en el que cierras la puerta de golpe y nunca miras atrás. Es una serie de pequeñas y dolorosas realizaciones que erosionan tu sensación de conexión hasta que no queda nada. Durante semanas después del fallo, mi padre me envió mensajes de texto y mensajes de voz enojados acusándome de ser desagradecido y egoísta. Elizabeth incluso intervino en un momento, llamándome una desgracia y diciendo que había arruinado sus vidas. La ironía, por supuesto, fue que todavía estaban publicando fotos de las vacaciones en las redes sociales. Sus vidas no me parecieron particularmente arruinadas, al final, los bloqueé a ambos. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Cada interacción con ellos era como reabrir una herida y sabía que no podría avanzar hasta borrarlos por completo.